Ya la tenemos a esta hora conectada, Marcela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya lo decía Vero, habíamos conversado con usted hacia finales del año del 2022, en diciembre exactamente. Había un panorama de las elecciones seccionales, la consulta popular. Ahora tenemos los resultados. Y además de estas denuncias de corrupción al gobierno de Guillermo Lasso, ¿cómo lo toma el Frente Unitario de Trabajadores y Trabajadoras en esta disputa o en esta incertidumbre sobre la gobernabilidad del país? Muy buenos días, Marcela. Buenos días, Jorge. Un gusto, Verónica, poder dialogar nuevamente con ustedes. Tal como nosotros lo advertíamos hace ya más de un mes, a finales del año, la consulta popular es una consulta que va a referirse a la gobernabilidad de Lazo, ¿no? Que va a referirse a la credibilidad de Lazo. Y efectivamente así lo ha hecho. Esta consulta popular es un triunfo de la población que le dice no al neoliberalismo, que le dice no a un gobierno que ha sido incapaz de resolver los problemas eh, necesarios de la población, que ha sido incapaz de asegurar salud, de asegurar educación, de asegurar reactivación económica para fomentar el empleo adecuado, que ha sido incapaz de resolver los problemas de la seguridad social, que frente a estos problemas lo que ha hecho es agudizarlos, ¿no? La toma del Consejo Directivo del IES por parte del gobierno, la implementación de una comisión ciudadana que lo que intenta es trasladar las pensiones a fondos privados, da cuenta de esta necesidad del gobierno de solamente buscar sus intereses, asegurar los intereses de a quienes representan, ¿no? Que es a la banca. El triunfo del no es un triunfo entonces del pueblo ecuatoriano. No le pertenece a ningún partido político, no le pertenece a ninguna organización. Varios contribuimos efectivamente a develar lo que implicaba cada pregunta, a asegurar que esas preguntas no solucionaban los graves problemas por los que pasa el Ecuador. Y efectivamente, funcionarios del mismo gobierno han planteado que la consulta popular lo que le servía al gobierno de Lazo era para recuperar cierto nivel de credibilidad y de gobernabilidad. El pueblo le ha dicho no, el gobierno se ha quedado sin ninguna posibilidad de seguir ejerciendo la presidencia. Ha llamado a un pacto social. El Frente Unitario de Trabajadores le ha dicho que no vamos a pactar nosotros, que el momento del diálogo pasó, que fue el gobierno de Lazo el que se levantó de las mesas de diálogo. Lo recordamos que teníamos mesas técnicas en donde se estaba abordando la reforma laboral, en donde se estaba abordando la necesidad de modernizar las relaciones laborales, pero el gobierno se levantó y no fue posible avanzar en un proceso de discusión de una nueva norma laboral. Entonces, Y justamente el gobierno. sobre estas mesas de diálogo que el presidente Guillermo Lasso tuvo con los trabajadores, ahí preguntarle, bueno, señala que el presidente más bien se levantó de esas mesas, las mesas quedaron ahí en veremos, digámoslo así, pero es imposible, digamos, sentar una agenda con Guillermo Lasso desde los sectores sindicales. ¿Cómo ven, digamos, los intereses ahí? Nosotros observamos que el interés de Lazo obviamente es continuar con el proceso de flexibilización. Lo hace a través de decretos ejecutivos, lo hace a través, por ejemplo, de haber vetado el proyecto de derogatoria de ley de la ley de apoyo humanitario, ¿no es cierto? Entonces, nosotros demandamos que efectivamente el gobierno lo que tiene que hacer en este momento es, uno, bajarse la ley de apoyo humanitario, que en este momento sigue vigente. Dos, asegurar que el Ministerio de Trabajo cumpla con la normativa y proteja a los trabajadores. En este momento está protegiendo a las empresas. Tenemos varios conflictos colectivos paralizados en el Ministerio de Trabajo. No hay atención, no hay inspección especializada, no hay inspección generalizada, no hay atención desde el Ministerio de Trabajo para proteger los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? El día de ayer precisamente teníamos una reunión con los secretarios generales y
todas las organizaciones sindicales están sufriendo el mismo problema, que vamos al Ministerio de Trabajo con cualquier reclamación y la reclamación se queda en el Ministerio de Trabajo, que solicitamos cambios de directivas y se pierden los documentos, que los pliegos de peticiones, por ejemplo, no son abordados, se pierden los procesos, se pierden actas, etcétera. El Ministerio de Trabajo en este momento no está garantizando los derechos laborales y sindicales. El gobierno no necesita dialogar para mejorar el servicio que brinda el Ministerio de Trabajo. Lo que necesita es cambiar al ministro, lo que necesita es cambiar la política. Claro. El gobierno no necesita dialogar para, por ejemplo, no intervenir en el IES. Lo que necesita es precisamente respetar la voluntad de los afiliados y de los jubilados y sacar a ese representante que es ilegítimo, a Richard Gómez, ¿sí? No es necesario ningún pacto, ningún acuerdo. Es necesario que el gobierno cumpla con las disposiciones normativas, respete a las organizaciones, ¿sí? Y esto le dará cierto nivel de oxígeno. Lo que estamos observando es que el pueblo ecuatoriano le ha dado las espaldas, es que las organizaciones en general le han dado las espaldas, que el Frente Unitario de Trabajadores plantea que no es posible ningún espacio de diálogo con el gobierno porque no le creemos, porque han pasado aproximadamente 2 años y no ha logrado cumplir su oferta de campaña, ¿no es cierto? Pero tampoco ha logrado respetar los acuerdos que tenía con distintas organizaciones. Y justamente usted ha señalado varios de los puntos en una ruta de acciones que es necesario recordar para no dispersar la atención, porque hay estas disputas políticas, finalmente hay que poner atención a lo importante que tiene que ver con el acceso a un trabajo digno, que tiene que ver con los derechos laborales, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el corazón de la seguridad, de sostener la vida de miles de ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cómo ve usted justamente que está abordando tanto la Asamblea Nacional como el Ejecutivo y las otras instituciones del Estado estos problemas? ¿O estamos abocados finalmente al escándalo, viendo que sí, es importante investigar actos de corrupción, dar seguimiento, que los responsables se hagan cargo de aquellas acciones que han generado, pero se está incluyendo esta agenda de las organizaciones sindicales, de trabajadores y trabajadoras en el debate político? Los partidos políticos lamentablemente no representan la expresión de las organizaciones sociales ni las necesidades de la población. Nosotros en este momento no observamos que los partidos políticos intenten asumir una agenda del pueblo, ¿no? Y mucho menos del movimiento sindical. Nosotros por eso estamos conscientes que es indispensable consolidar la unidad del movimiento sindical, fortalecer la lucha en defensa del IES, que no solamente implica que haya gobernabilidad, que haya una gobernabilidad que represente a los actores de la seguridad social, sino que además haya que se asegure el pago de la deuda del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se cobre a los empleadores morosos que están en este momento en mora y que también ponen en dificultades, que se persiga la corrupción. Este directorio que en este momento se encuentra parece que tenemos unos inconvenientes ahí con las posicionado con los puntos como centrales. Con eso, con esos minutos, me parece que sí, tenemos dificultades con su conexión. Marcela, no sé si nos puede ayudar, por favor, revisando. Ajá. Sí, regresamos un segundo a estudio hasta, sí, vamos a estabilizar la señal de internet. Estamos conversando con Marcela Arellano, es la presidenta del Frente Unitario de Trabajadores y Trabajadoras. Le han dicho no este llamado de unidad nacional del presidente Guillermo Lasso, las primeras palabras de este multiverso de Guillermo Lasso, en donde da unas declaraciones, luego se contradice, un poco justo esta línea de implementar su plan de gobierno, las contradicciones que ha generado ante la ciudadanía. Nuevamente estamos con Marcela Arellano. Le terminamos de escuchar su última intervención.
¿sí? Entonces les decía que, por ejemplo, este consejo directivo ya ha modificado el cálculo para el pago de las pensiones y va a afectar a las personas que se jubilan en este año, ¿no? Solamente con la modificación del cálculo. Hay personas que han perdido 50, 75, $100 por la modificación del cálculo. Y eso tiene que ver precisamente con este escenario de ingobernabilidad del gobierno. No le quiere y no le respeta, precisamente porque no cumple, no, ni siquiera la norma, no respeta las organizaciones y no respeta los acuerdos. Entonces, en este escenario, obviamente, nosotros no vamos a entrar a dialogar, nosotros vamos a consolidar nuestra lucha contra este gobierno y contra cualquier gobierno, porque cualquier gobierno que venga a intentar disminuir los derechos, tanto en el mundo sindical como los derechos de afiliados, de jubilados, sí el Frente Unitario va a tener que enfrentarse. Que cualquier gobierno que intente avanzar en los procesos de corrupción, ¿no es cierto? Porque hemos visto sistemáticamente que los gobiernos perdonan la corrupción, ocultan la corrupción y que finalmente no rinden cuentas, que salen impunes de la cárcel los corruptos, ¿sí? El movimiento sindical, el Frente Unitario de Trabajadores y la población tiene que reclamar y tiene que decirle no a ese tipo de gobiernos que están vinculados no solamente con la eliminación de derechos, sino además con el robo de los recursos del Estado, con la implementación de políticas neoliberales que prefieren trasladar los recursos económicos afuera, pagar la deuda externa que pagar la deuda social que en este momento está tanto necesitando el Ecuador y el pueblo ecuatoriano. Ahora, Marcela, perdón, la semana pasada en la rueda de prensa que daban conjuntamente varias organizaciones, mencionaban como una alternativa la renuncia del presidente Guillermo Lasso, y ahí justamente preguntarle por qué ustedes consideran este escenario como posible. Es indispensable que el gobierno salga de la presidencia, precisamente por este escenario de ingobernabilidad, porque estos 2 años que le restan van a ser 2 años perdidos, que no se va a poder, va a ser muy difícil que se implementen políticas sociales y políticas económicas que permitan la reactivación precisamente de nuestro país. Entonces, en este escenario, al gobierno le toca salir vía renuncia o vía implementación de cualquiera de las modalidades que se encuentran establecidas en la Constitución. Es necesario buscar gobernabilidad para el país y el Lasso no la garantiza. Pero finalmente, y esta es quizá como la mayor pregunta que nos planteamos, y es, tenemos la certeza de quién sale, pero la incertidumbre de quién llega. Y un poco en la conversación entre las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, ¿cuál sería como esta salida democrática en el país? Porque hay a estos minutos, siendo las 9:13 de la mañana de este martes 14 de febrero, que no sabemos quién ingresa, quién puede generar un consenso nacional, gobernabilidad justamente y salida hacia estas exigencias de derechos. Nosotros estamos convencidos de que el movimiento sindical, las organizaciones sociales van a tener que enfrentar a este o a cualquier gobierno. Por eso no queremos no es importante darles una salida, digamos, democrática. Lo que sabemos es que este gobierno es imposible con este gobierno de dialogar. Lo probable, lo que ocurriría en mejores condiciones sería la renuncia del gobierno y que pueda asumir a quien le corresponda, ¿no es cierto? Y que posibilite precisamente un diálogo social nacional que nos permita salir de la crisis política que estamos viviendo, pero también que nos permita pensar en una salida de la crisis económica que experimentamos los ecuatorianos. Finalmente, se acerca el 8 de marzo y ahí preguntarle cuál va a ser las agendas, los puntos prioritarios que justamente las mujeres trabajadoras pongan sobre la mesa.
Estamos trabajando dos temas, ¿no? El primer tema, obviamente, de acompañar la movilización, una movilización que tiene que reclamar a las autoridades, al Estado, eliminación de las brechas, pero también nosotros estamos trabajando como Frente Unitario de Trabajadores, como CEOLS, como Frente de Mujeres, que está inserta en el movimiento de mujeres, una agenda que permita abordar los temas de política pública, que permita pensar en una hoja de ruta para eliminar las brechas, la brecha de acceso al empleo, la brecha salarial, la brecha de acceso al movimiento sindical. Es necesario pensar un movimiento sindical que tenga la posibilidad de aglutinar a todos los trabajadores y trabajadoras, sin importar su relación de dependencia o no. Las mujeres están ubicadas fundamentalmente en el trabajo precario. Apenas el 26.5% tiene acceso a trabajo adecuado, a trabajo en relación de dependencia. Y en ese tipo de trabajo se presentan brechas de carácter salarial, de acceso a mejores empleos, de formación profesional, etcétera, ¿no es cierto? Las mujeres están ubicadas en la base de la pirámide laboral, por lo tanto, las organizaciones sindicales deben abordar este tema con prioridades. Y una de las prioridades es asegurar que las mujeres accedan a la organización sindical, que el movimiento sindical aborde el tema también del trabajo de cuidado. No solamente de este trabajo que es tradicional, del trabajo en relación de dependencia, sino de las otras esferas que se presentan en el mundo del trabajo. Muchísimas gracias a Marcela Arellano, presidenta del Frente Unitario de Trabajadores y Trabajadoras, el FUD. Esperamos tenerle una próxima oportunidad. Gracias, Marcela.